1 Kings chapter 18, if you have your Bibles this evening. Primera de Reyes capítulo 18, si tenés tu Biblia en esta tarde. 1 Kings chapter 18. Primera de Reyes capítulo 18. I want to say thank you for coming this evening. Quiero darte las gracias, quiero decirte gracias por haber venido esta tarde. Very glad to see you. Estoy muy contento de verte. Believing for more of what we have experienced. Creyéndole a Dios por más de lo que hemos estado experimentando. The signs and wonders of God's word. De las señales y maravillas de la palabra de Dios. Scripture is it explores all of us. It seeks to know us more deeply. La escritura es algo que nos explora a todos nosotros y que nos escudriña bien profundo. The Bible says it searches our hearts. La Biblia dice que escudriña o busca en nuestros corazones. Scripture says God knows our thoughts and the intents of our hearts. La Biblia dice también que Dios conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. And so the revelation of God's word, así que la revelación de la palabra de Dios, the whole counsel of God, todo el consejo de Dios, the truth, la verdad, that word this evening wants to make us better. Esa palabra en esta tarde quiere hacernos mejor. And so tonight I'm believing for change. Así que en esta noche yo estoy creyéndole a Dios por cambio, for transformation and healing. Por transformación y sanidad. This is the promise of God's word. Esta es la promesa de la palabra de Dios. That all things are possible. De que todas las cosas son posibles. All things are possible. De que todas las cosas son posibles. Jesus the same today, yesterday and forever. Que Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. He's alive, he's risen from the dead. Él está vivo y él resucitó de los muertos. Aren't you thankful for the Holy ¿No le das Ghost? gracias a Dios por el Espíritu Let's give Santo? God Vamos a dar praise. una alabanza a él. Hallelujah. Aleluya. Thank you again, Pastor, for having me. Gracias, pastor, por tenerme. Got a great pastor here. I really appreciate him. Tienes un gran pastor aquí, realmente lo aprecio. It's great he gets to say that about himself. Dice, es bueno que él diga eso acerca del mismo. It's true, though. Very nice family. I really appreciate the opportunity to come and preach for him and for you this evening. No, es verdad, él y su hermosa familia, realmente aprecio y disfruto la oportunidad de haber podido venir acá y predicarles la palabra de Dios esta tarde. Hallelujah. 1 Kings chapter 18. Primera de Reyes capítulo 18. Some time ago I was preaching in La Paz, Bolivia. Hace un tiempo atrás estuve predicando en La Paz, en Bolivia. There with one of the pastors we went to an old Catholic church. Y entonces con uno de los pastores que estaba predicando me llevó a una iglesia católica muy antigua de La Paz. The San Franciscan Catholic Church. La iglesia de San Francisco. In fact, I believe it's the oldest church in Bolivia. De hecho, creo que es la iglesia más antigua de todo Bolivia. While we were there, we went to the front of the sanctuary. Y mientras estábamos ahí, fuimos al frente del santuario, en la parte de adelante. And there is a very old and ancient relic, the altar. Y ahí hay una antiquísima reliquia llamada el altar. The pastor who had been there before El pastor que ya había estado ahí antes began to give me a brief history. me dio como una pequeña reseña histórica de eso. We walked to the other side of the altar. Caminamos del otro lado del altar. And there were stairs down in underneath the altar. Y había unas escaleras que bajaban y se metían debajo del altar. Inside was a tomb. Abajo había una tumba. The contents of that tomb was quite appalling. Lo que esa tumba contenía era bastante desagradable. There were dead people, bones, skulls, everything down there. Había gente muerta, viste, esqueletos, pedazos de cabeza. For me, that was literally overwhelming. Para mí eso era realmente como superador, ¿viste? Me pasaba por encima, era horrible. Because we have a culture in our churches. Porque nosotros tenemos una cultura en nuestras iglesias. That culture is a culture of altar calls. Y esa cultura es la cultura de los llamados de altar. Where we challenge people to come to the altar. Nosotros desafiamos a la gente a venir al altar, If a you pasar. attend our church or come to one of our churches, Si vos sos fiel o venís a una de nuestras iglesias,
Ultimately, you will be invited to come to the altar. Lo que va a pasar es que te vamos a invitar a que vengas al altar. And the altar is a place Y el altar es un lugar where change and transformation occurs. de donde cambio y transformación ocurren. It's a very powerful place in Scripture. Es un lugar muy poderoso dentro de la Escritura. And as we look at that this evening, Y así como miramos esto esta tarde, the altar, el altar the importance of the altar, y la importancia del altar, the reason for the altar la, call, la razón por los llamados de altar, my prayer is y mi oración es en esta noche, that your eyes will be open, de que tus ojos sean abiertos, that God will help us. de que Dios nos ayude, Because the altar is not a place where we bury our dead. porque el altar no es el lugar donde nosotros enterramos a nuestros muertos. Yes, we are dead in our trespasses. Sí, es verdad que nosotros estamos muertos en nuestras transgresiones, But when we receive Christ at the altar, pero cuando nosotros recibimos a Cristo en el altar, there's life and life abundantly. hay vida y vida abundante. I pray Y yo oro that God meets with us tonight. que Dios se encuentre con nosotros esta noche. I feel the power of God this Yo evening. siento el poder de Dios esta tarde. I said I feel the power Yo dije of que God siento el this evening. poder de Dios esta tarde. Aleluya. Hallelujah. Would you turn with me and look at this scripture? ¿Abrirías la escritura conmigo y mirarías la escritura? Pastor's going to read verse 1 El pastor va a leer el versículo 1 and then verses 30 through 39. y después el versículos 30 al 39. Please read along with us this evening. Por favor, léelo junto con nosotros, es importante esta tarde. Hallelujah. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, y tomó Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en la que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Jesus, we again thank you for these who are here. Señor, gracias te doy por todos los que están aquí. I'm asking for supernatural clarity. Yo te pido a ti por claridad sobrenatural. I plead the blood of Jesus over this service tonight. Yo clamo la sangre de Cristo sobre este servicio esta noche. Anoint us in the Holy Ghost. Que haya unción en el Espíritu Santo. Speak to these who have come. Háblale a aquellos que han venido esta noche. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Amen. Amén. I want to look first of all at the famine. Quiero hablarte primeramente acerca de la hambruna. Now, in this scripture, we find a 3-year famine. Ahora, en esta escritura lo que nosotros encontramos es una hambruna de 3 años. The effect is upon the crops and the cattle and the people. Esto había afectado tanto al ganado, a la agricultura y a la gente. It's literally destroyed and decimated all the crops, the cattle. The people are living in an absolute famine. Y literalmente había destruido todo, había destruido el ganado, había destruido todos los granos y la gente estaba viviendo en la más absoluta hambruna terrible. And it is here that the word of the Lord comes to Elijah. Y entonces es acá donde la palabra de Dios viene a Elías.
The Bible says that God speaks and says to him, I'm going to send the rain. Y la Biblia dice que Dios le habló a Elías y le dijo, yo voy a mandar lluvia. This is very distinct. Esto es muy distintivo. A rain, Una lluvia sobrenatural. a rain that will again cause the cattle, the crops, the people to be refreshed. Una lluvia que iba a hacer que el ganado, que la agricultura y que las personas sean refrescados, sean revividos. A rain of revival. Una lluvia de avivamiento. The word of God reviving the people there in Israel. La palabra de Dios reviviendo a la gente de Israel ahí en ese lugar. And as you read this portion of scripture, Y así como vos lees esta porción de la escritura, you see in the narrative vas a ver en la narrativa something that alerts us. y algo que nos alerta a nosotros. Something that applies to each and every one of us. Que algo que nos aplica a cada uno de nosotros en este lugar. That is why a 3-year famine. Esta es la razón por la cual, ¿por qué había habido 3 años de hambruna? What's happened? This is Israel. ¿Por qué está pasando esto? Ellos son Israel. What's happened? This is the church. ¿Qué está pasando? Esta es la iglesia. Why is there a famine? ¿Por qué hay esta hambruna tan grande? Well, as you read, Y como empezás a you leer, find in a conversation vas a encontrar una conversación between Elijah, entre Elías, the man of God, El- Ahab, the king. entre Elías, el hombre de Dios, y Acab, el rey de Israel. You find that the famine Encontrás que la hambruna is self-inflicted. había sido autoinfringida. Ahab says to Elijah, Acab le dice a Elías, there you are, O troubler of Israel. dice, ahí estás vos, Elías, el que turba a todo Israel. He says, I have not troubled Israel, but you and your father's house have, in that you have forsaken the commandment. Dice, no soy yo, le dice Elías, el que ha turbado a Israel, sino tú y tu casa que han abandonado los mandamientos de Dios. There is a curse because you have forsaken the commandments. Hay una maldición porque vos has abandonado los mandamientos. God said in Deuteronomy chapter 28, Dios dijo en Deuteronomio capítulo 28, if you forsake my word or my commandments, si vos abandonás mi palabra o mis mandamientos, I will turn the rain into dust. yo voy a cambiar la lluvia en polvo. And here is the curse. Y aquí está esa maldición, The rain into dust. la lluvia en polvo. A self-inflicted famine. Una hambruna autoinfringida por ellos mismos. This not only applies in Israel Esto no solamente no se puede aplicar a Israel or in this story or narrative, o en esta historia o la narrativa de esto, but it also applies to you and I this evening. sino que esto también nos aplica a ti y a mí en esta tarde. These people wanted to continue to have a voice in the king's court. Esta gente quería continuar teniendo la voz en la corte del rey, But they also wanted to go to church on Sunday. pero también querían ir a la iglesia el domingo. Here is the parallel, Acá está el paralelo, the application. la aplicación. These people wanted to go to church on Sunday and live like the devil on Monday. Esta gente quería ir a la iglesia el domingo y vivir como el diablo el lunes. And this is how it applies to you and I this evening. Y así es como esto aplica a nosotros esta tarde. Because we also become faltered between two opinions. Porque muchas veces nosotros caemos en la falla de estar mirando entre dos opiniones. We want to indulge ourselves in the world. Queremos a nosotros hacernos indulgentes a nosotros mismos en el mundo. But we also want the benefits of the kingdom. Pero del otro lado también nos encantan y nos gustan los beneficios del reino de Dios. This creates a crisis in our lives. Esto crea una crisis en nuestras vidas. A painful experience. Una experiencia dolorosa. A famine of sorts. Una hambruna que se produce. Difficulty in life. Dificultades en tu vida. A famine in our faith. Una hambruna en tu fe.
a lack of blessing and fruitfulness. empieza a haber una falta de bendición y de fruto en tu vida. Something's missing. Algo estás perdiendo. I want to look secondly at the altar of indulgence. Quiero hablarte en segundo lugar acerca del altar de la indulgencia. It is here that the man of God alerts Ahab. Es acá donde el hombre de Dios está alertando al rey Acab. He says to him, Él le dice a él, tell the prophets of Baal 450. decile a los profetas de Baal que son 450. The prophets of Ashtoreth 400. Y a los profetas de Astarot que son 400. I want them to meet me there upon Mount Carmel. Quiero que se junten todos y me encuentren en el Monte Carmelo. I want them to call upon their pagan gods. Y quiero que ellos vengan y llamen y oren a su Dios pagano. There as they call upon them, Y entonces ellos van a and clamarle a I él. call upon the God of Israel, Y yo voy a clamar al Dios de Israel. the God who answers by fire. He is God. El Dios que responda por fuego, ese es Dios. So now the stage is set. Así que ya el teatro está puesto. The 850 prophets, Los 850 profetas there upon their altar of indulgence, están ahí sobre el altar de su autoindulgencia, where they would offer up human sacrifice. donde ellos ofrecen sacrificios humanos, They would offer their children, ofrecen sus hijos, each other. cada uno de ellos. They would indulge themselves sexually. Ellos no son indulgentes con ellos mismos sexualmente. There were all types of incantations, Todo tipo de encantamientos, unclean acts, un montón de actos inmundos performed upon the altar of indulgence. que se hacen en el altar de la And indulgencia. as they indulged themselves, Y así como ellos son indulgentes con ellos mismos, the mega church of that day, es como la mega iglesia de esos as días. they called out to their false god, Entonces, como ellos claman a su Dios the Bible falso, says there was no voice, la Biblia dice que no hubo ninguna there voz, was no rain, que no hubo ninguna lluvia there was no y fire. que no hubo ningún fuego. And as they continued, Y esto continuó. they became desperate. Y ellos se empezaron a desesperar. The Bible says they cut themselves until the blood gushed La out. Biblia dice que se empezaron a sajar a ellos mismos hasta que la sangre empezó a caerles. There is an application this evening, Hay una aplicación para esto esta tarde. because this is a picture of the world. Porque esta es una imagen del mundo. As we indulge ourselves, Y muchas veces cuando nosotros nos permitimos cosas a nosotros mismos, we sacrifice, nosotros sacrificamos, we give ourselves to this world. nos damos a nosotros mismos a las cosas mundanas. We indulge ourselves sexually. Nos autopermitimos cosas sexualmente. We indulge ourselves and offer up our family. Y también agarramos y ofrecemos nuestras familias. We indulge ourselves with unclean thoughts. Nosotros nos hacemos autoindulgentes a nosotros mismos con pensamientos impuros, We inmundos. seek the gratification of our indulgence, Buscamos la autogratificación de nuestra indulgencia only to find solamente para encontrar al that final there is no voice of God. de que al final de eso no hay ninguna There voz de is Dios. no lasting Que gratification, no hay ninguna gratificación que te dure para Only siempre. condemnation and guilt. Solamente condenación y We culpa. become desperate. Entonces ellos empezaron a desesperar. There are people here tonight, you have thought suicidal thoughts. Hay gente aquí esta noche que ha tenido o está pensando pensamientos suicidas. Because your indulgences were not enough. Porque sabes que tu autoindulgencia y permitirte tu propio pecado no es suficiente. Seeking a lasting gratification, Buscando una gratificación que sea permanente only to find pain, solamente para encontrar al final dolor, guilt, culpa, condemnation. condenación. This world Este mundo is passing away. va a pasar. And as we indulge ourselves Y mientras vos te permitís un montón de cosas a vos mismo upon the altar of indulgence, sobre el altar de la indulgencia, the pain, el dolor, the pain, the problems, los problemas, the guilt, la culpa, it remains.
se mantiene ahí. As I was pastoring in Las Vegas, Nevada, Así como yo estaba pastoreando en Las Vegas, Nevada, there was a man who had come to one of the revivals I was having there in my church. hubo un hombre que vino a uno de los avivamientos que yo estaba teniendo en mi iglesia en Las Vegas. This man, he looked to have it together. Este hombre parecía manejarla toda y tenerla clarísima. Nice clothes, Tenía buena pilcha, beautiful car, un hermoso auto, well kept in appearance. bien fachero en apariencia. But he began to share with me a very, very broken story of a life, the life that was yielded to the altar of indulgence. Pero él empezó a compartir conmigo una historia pero muy triste de cómo él había entregado todo en el altar de la indulgencia. And as he indulged himself Así como él se había autogratificado a él mismo upon the altar of indulgence, sobre el altar de la a indulgencia, professional gambler, él era un apostador profesional. he had sacrificed his wife, Él sacrificó a su esposa, his family, his su children. familia, sus hijos. Everything was given there upon the altar of indulgence. Todo fue dado al altar de la indulgencia. He was alone. Él estaba solo. He carried the guilt and the condemnation of his bad decisions. Él cargaba con la culpa y la condenación de sus malas decisiones. Roto, Without hope. sin esperanza. This is what happens Esto es lo que pasa to those a aquellos who pay the que price pagan el precio on the altar sobre el altar of indulgence. de la indulgencia. I want to look at, in conclusion, the altar of God. Así que quiero hablarte en conclusión acerca del altar de Dios. Look at our scripture again. Mirá tu escritura otra vez. The man of God says to Israel, El hombre de Dios le dice a Israel: "Come near to me." vengan, acérquense a mí. This is the aim of every altar call. Ese es el objetivo de cada llamado al altar. And that is for people to draw near to God. Esto es para que la gente se acerque bien cerca de Dios. James chapter 4 says, "Draw near to me, Santiago capítulo 4 dice: acérquense a mí and I will draw near to y you. yo me acercaré a vosotros. Wash your hands, you sinners. Laven sus manos, ustedes pecadores. Purify your hearts, you double-minded." Purifiquen sus corazones, ustedes los de doble mente. And so here is the aim of the altar call. Así que acá está el objetivo central del llamado al altar. To declare the word of God, Para declarar la palabra de the Dios, whole counsel of God. todo el consejo de Dios. And when we do so, Y cuando nosotros hacemos esto, God, the Bible says, draws men and women to repentance. Dios, la Biblia dice, agarra y atrae a la gente al arrepentimiento. It is His love that draws or literally pulls upon us. Es su amor que literalmente nos empuja, nos trae hacia It's Él. His love Es su amor that draws us near to Him. que nos trae cerca de Él. Then the Bible says the man of God Elijah takes 12 stones. Entonces después de eso la Biblia nos dice que el hombre de Dios Elías tomó 12 piedras. He doesn't take 7, 4, or 5. Él no tomó 7, 5, 4. He takes 12. Él tomó 12. Each individual stone represents a tribe in Israel. Cada piedra individualmente representa una tribu de Israel. All 12 tribes are asked to come to the altar. Todas las 12 tribus de Israel fueron llamadas a venir al altar. This again has a parallel. Y otra vez esto tiene un paralelo. Something that applies to each and every one of us. Algo que nos aplica a cada uno de nosotros. The altar is not just for a select few. El altar no es solamente para algunos selectos elegidos, But the altar is for all of God's people. sino que el altar es para toda la gente de It's a Dios. place where He desires to do something in all of us. Es el lugar donde Dios ha decidido hacer algo en cada uno de The nosotros. Bible says in 1 Peter chapter 2 En la Biblia dice en Primera de Pedro capítulo 2 that each one of us are living stones, que cada uno de nosotros somos piedras vivas, a spiritual
house, Somos una casa espiritual. a holy priesthood, Somos un sacerdocio here santo. to offer up sacrifices Y aquí es donde nosotros aquí nos ofrecemos como to sacrificios. God Sacrificios through vivos a Jesus Dios Christ. a través de Jesucristo. Here again is a very important truth, Acá también hay una verdad muy importante. and that as living stones gather together, Así que como piedras vivas que nos juntamos todos, there is a spiritual dimension. hay una dimensión espiritual. God comes in and begins to minister supernaturally. Dios viene y empieza a ministrarnos supernaturalmente. Christ is again that chief cornerstone. Dios es otra vez la piedra angular. He is that reference point. Es ese punto de referencia. And as we begin to minister that word, the Bible says Jesus, the Word became flesh and dwelt among us. Y como nosotros empezamos a ministrar esa palabra, Jesús es esa palabra que se hizo carne y sangre y caminó entre nosotros. And as we minister His Word, Y así como nosotros ministramos su palabra, there is a supernatural reference. entonces es ahí donde hay una referencia We are sobrenatural. challenged to adhere to Nosotros somos desafiados a escuchar as living stones. y estar ahí en ese altar como piedras santas Make a choice to be a part of, y hacer la decisión de ser parte de eso, yielding our lives llevando nuestras vidas as living como sacrifices. sacrificios vivos. The next thing that happens in this portion of Scripture La próxima cosa que pasa en esta porción de la Escritura is that He takes wood es que Él toma leña and He lays it in order y las pone en orden, upon the rock altar. no sobre el altar de You rocas. begin to study this out. Si vos empezás a estudiar este tema de la leña, You find that this wood is not just ordinary wood. vas a encontrar que esta no era simplemente madera It's común. very select. It's the best of the best wood. Esta madera era súper seleccionada, era lo mejor de lo mejor de lo mejor. And so again we find some insight. Así que otra vez encontramos una cosa bastante profunda. The wood is laid there La madera fue puesta ahí arriba del upon the altar, rock altar, sobre el altar de rocas. used to start a fire. Se usaba esto para empezar el fuego. A fire that will consume the Un sacrifice. fuego que iba a consumir el sacrificio. It's very important to Es understand muy importante que entiendas that there is a maintenance that needs to occur. que hay un mantenimiento que tiene que ocurrir. We have to continue to add that wood to the fire, Nosotros tenemos que continuar agregando esa madera al fuego, maintaining our salvation with fear and trembling. manteniendo nuestra salvación con temor y temblor. Ephesians 2 says that we are His workmanship. Efesios capítulo 2 dice que somos las obras de su mano. Isaiah 28 says that He's doing something in our lives, line upon line, precept upon precept. La Biblia dice en Isaías que Dios ha hecho una obra sobre nosotros, línea sobre línea, precepto sobre precepto. So the fire is an essential. Así que el fuego es esencial It must be maintained. y tiene que ser mantenido. Leviticus 6 says that we are to keep a fire burning, a perpetual fire. Levíticos capítulo 6 dice que nosotros tenemos que mantener el fuego ardiendo, a fuego perpetuo. This is your responsibility, Esta es tu responsabilidad, our responsibility, nuestra responsabilidad, to maintain our salvation de mantener nuestra salvación with fear and trembling. con temor y temblor. So there is a challenge here Así que acá hay un to desafío pay attention, para prestar atención, to be a part of the altar call, para ser parte del llamado al to altar, yield our members to the Word of God, de tomar y traer a los miembros de nosotros a la palabra de that Dios, truth that's dealing with us. con esa verdad que está tratando con nosotros. That truth, the Word of God, the way, the truth, and the life. Esa verdad que es la palabra de Dios, que es la verdad, el camino y la vida.
as he deals with us, Y así como Dios trata con there's nosotros, something that happens hay algo que pasa when we submit our will cuando nosotros sometemos nuestra to the voluntad will of God. a la voluntad de Dios. Then it says in Scripture, he takes a bull. Entonces la Escritura dice que tomó un toro, He cuts up that bull cortó ese toro and he lays it out upon the altar. y lo puso encima del altar. Again, an imagery. Otra vez es una imagen. Romans chapter 12 says, I beseech you therefore, brethren, Y Romanos capítulo 12 dice, yo les encomiendo a ustedes, hermanos, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo a Dios, que es vuestro culto racional. As you present your body as a living Y sacrifice, así como vos presentás tu cuerpo como un sacrificio vivo, when you hear the word of God preached, cuando vos escuchás la palabra de Dios predicarse, there is a conviction. empieza a venir una convicción. As a sinner, you hear the word of God. Como pecador, vos escuchás la palabra de Dios. The word of God draws you near. La palabra de Dios te trae cerca. A decision is made. Una decisión es hecha. I give my life to Jesus Christ. Yo le doy mi vida a Jesucristo. And at that moment when you give your life to Jesus, Y a ese momento cuando vos le das tu vida a Jesús, you become a living vos sacrifice. te convertís en un sacrificio vivo, Holy, santo, acceptable to God, aceptable para Dios, which is your reasonable service. que es tu servicio racional, As a servant to God, como un sirviente de Dios, a believer in Jesus como un Christ, creyente en Jesucristo. you hear the word of God. Vos escuchás la palabra de Dios. Isaiah did in Isaiah chapter 6. Isaías dice en Isaías capítulo He 6, repents. He says, I am a sinful man. él se arrepiente y dice, yo soy un hombre pecador. When he does, Y cuando él hace a esto, voice, the voice of God says, una voz que es la voz de Dios viene y le dice, who will go for us? ¿quién va a ir por nosotros? He then says, here am I, send me. Y él dice, aquí estoy yo, envíame a mí. It's as a living sacrifice. Así que acá está él como un sacrificio vivo, We yield ourselves. que nosotros nos clamamos a nosotros mismos Submit our will to the will of God. y nosotros sometemos nuestra propia voluntad a la Here am voluntad I. de Dios y decimos, aquí estoy, Send me. envíame a mí. Then the Bible says that he takes 4 barrels of water. Entonces la Biblia dice que tomó 4 barriles de agua, They are filled 3 times. los rellenaron 3 veces. Sent down to the bottom of the mountain. Water is then retrieved and sent back up. Y imagínate, están en la cima del monte Carmelo, así que la tiraban, tenían que bajar, agarrar el agua, volver a subirla. This was again something that had to happen. Y otra vez, esto es algo que tiene que This was pasar. very important. Y es muy importante. The message was given El mensaje fue dado and the message received. y el mensaje fue recibido. Because as he takes this water Así como esta agua se pone and pours it out upon the y sacrifice, se pone encima del sacrificio, something transpires. algo se A transparenta, miracle. un milagro. This again gives us an insight. Y otra vez esto nos da una cosa profunda. In Ephesians 5, the Bible refers to the word as water. En Efesios capítulo 5 la Biblia se refiere acerca de la palabra como agua. When pastor preaches Cuando el pastor te predica and ministers, y te ministra, he's speaking more than just words. él está hablando más, mucho más que palabras. That living word goes forth from his mouth. Esa palabra viva está saliendo por su boca And as he speaks, something occurs. y así como él va hablando, algo empieza a ocurrir. There's literally a washing of the word. Hay literalmente un lavado que produce esa palabra. It washes away guilt and Y condemnation. sabes qué, esa palabra lava la culpa y la It's condenación. that living
word that begins to work a miracle in your life. Es esa palabra viva que empieza a obrar un milagro en tu vida. There, as it's applied to the sacrifice, Entonces ahora esto se aplica al sacrificio. a washing away of the pollution, Es la forma en la que se lava toda la the polución, corruption, the bacteria, la corrupción y la bacteria, the sin in our lives. el pecado en nuestras It's vidas. that living word. Es esa palabra viva. And then the Bible says the man of God prayed. Entonces después de haber puesto el agua, dice la Biblia que el hombre de Dios oró. He makes his appeal to the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Y él apela al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. And as he prays, he calls out in obedience. Así como él ora, está llamando a Dios en obediencia. This again is what we are contending for. Y otra vez, esto es por lo que nosotros estamos As contendiendo. we pray at the altar, Así como oramos en el we altar, find a supernatural response. nosotros empezamos a encontrar una respuesta The sobrenatural. fire of God comes down. El fuego de Dios viene hacia It nosotros consumes the y sacrifice. empieza a consumir el sacrificio It consumes the altar. y consume el altar It consumes everything there upon the y altar. consume todo lo que está arriba del altar. Because our God is a consuming Porque fire. nuestro Dios es fuego consumidor. And these who see this, Y aquellos que vieron esto, who have faltered between two opinions, los que estaban dudando entre dos opiniones, they say the Lord, He is God. ellos dijeron al Señor, este es Dios. The Lord, He is God. El Señor, este es Dios. The Lord, He is God. El Señor es That's Dios. power at the Eso, altar. eso es poder en el Can altar. you give God praise? Aleluya, dale Hallelujah. alabanza a Dios. Would you bow your heads and close your eyes? Podrías inclinar tu rostro y cerrar tus ojos. Heads bowed.